ver, en 3, 2, 1, ya. Pedimos disculpas a quienes nos ven a través de Migra TV en YouTube y Envía Radio en Facebook. Desgraciadamente hay problemas con el tema del internet, no obstante que tenemos una banda ancha, pareciera ser que el proveedor tiene cierto tipo de problemas al respecto. Bueno, mi querida Pili, retomando el tema, generalmente se dice que los niños y los adultos mayores son muy parecidos, las mismas necesidades, los mismos problemas, entre comillas. Dicen que cuando somos niños gateamos, cuando somos adultos mayores, en un momento determinado también la imposibilidad de caminar hace que en algún momento gateemos, comemos papilla igual que los niños. La diferencia es que hemos ganado en experiencia y hemos batallado en la vida, y los niños tienen toda la vida por delante. Independientemente de aquello, ya viéndolo desde el punto de vista legal y desde el punto de vista de la protección, ¿qué podrías decirnos tú referente a la legislación ecuatoriana y de hecho la mundial? Perú tiene, México tiene protección para los adultos mayores cuando se ven indefensos y de repente vemos a ancianos mendigando en la calle. Mi querido Modesto, ¿qué es importante determinar para todos aquellos que nos escuchen? Primero, ¿cuáles son los derechos del adulto mayor? ¿Hay derechos especiales para el adulto mayor? ¿Cómo ejercer esos derechos? Primero, ¿cuáles son los derechos? Los derechos de todo ciudadano. ¿Hay derechos especiales? Sí, hay derechos especiales. ¿Encaminados a qué? Encaminados a que la vida de ese adulto mayor sea plena y lo que ha ganado en experiencia, lo que ha ganado en sabiduría, no termine en la vida como un objeto alejado de la sociedad. ¿Qué derechos especiales tienes? Y es un tema que lo tratábamos contigo en cortos antes de esta conversación. Y decíamos que si efectivamente se asimila por su fragilidad al anciano o al adulto mayor con un niño, tenemos que establecer que no son iguales. Y lo peor que le puede pasar a un anciano es que lo traten como a niño. El anciano tiene, en los casos en que hay toda la plenitud mental, el derecho a decidir de su vida. En la conversación anterior decíamos que una recomendación era que los padres mayores no pongan todos los bienes o no den los bienes a sus hijos en vida y se queden desposeídos de todos. Esa es una recomendación importantísima, que el padre sepa que los bienes son de él y que cuando él fallezca es allí cuando va a haber una herencia. ¿Qué pasa también con la desprotección del anciano? Tú me decías, Pilar, tú has visto en una casa o olvidado en una esquina a un anciano. Todos hemos escuchado noticias desagradables sobre eso y decimos, ¿qué pasa cuando los hijos no se hacen responsables de sus padres? Estoy hablando netamente desde el punto de vista legal. Recordemos que hay obligación de alimentos a los niños. Bueno, también hay obligación de alimentos cuando el padre mayor, los hijos lo han desatendido, tienen el derecho de acudir para que paguen una pensión de alimentos, y esto va a traer como consecuencia una mejor calidad de vida para el anciano. Pilar, no es extraño cuando corresponde a fin de mes el cobro de las pensiones jubilares, ver en las distintas instituciones bancarias a caballeros y señoras de la tercera edad acompañados de jóvenes que van, firman la libreta y a la hora de la verdad resulta que sean hijos, nueras, yernos, lo que fuere,
retiran el dinero de ese anciano y resulta que, como se dice vulgarmente en la calle, se la rifan. ¿De qué manera se podría precautelar la seguridad del anciano para que no sea objeto de este abuso? Porque seamos claros, es un abuso indiscutible, ¿no? El hecho de que se le tome el dinero del anciano, peor aún, el dinero de la jubilación. Primero, sí es un abuso. Es un abuso desde el punto de vista moral. Es un abuso desde el punto de vista ético. Legalmente habrá que encuadrarse, por ejemplo, en un abuso de confianza. Hay el delito de abuso de confianza, cuando le están administrando los dineros y esos dineros no están en provecho de el anciano. ¿Cuál es el problema? El problema es que es una figura difícil de establecer. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones va el anciano, el adulto mayor, saca el dinero y lo entrega. Ahí tú tienes toda la razón al decir que es lo vulnerable que puede ser una persona en la tercera edad, que a pesar de tener todas las capacidades intelectuales intactas, su condición física ya no lo ayuda y eso lo hace proclive al abuso. Entonces aquí vamos a tener varios caminos. Camino número 1, si a usted, adulto mayor, lo están abusando, lo primero es reconocerlo. Lo primero es que sepa que hay un problema. Lo segundo es denunciarlo. Lo tercero, ¿a quién lo denunciamos? Hay una ley de violencia, podemos poner una denuncia de violencia y para eso necesitamos simplemente la voluntad. Y todos aquellos que conozcamos que hay un abuso a un adulto mayor, deberíamos de ejercer la obligación de proteger al adulto mayor. Para establecer el Estado, que es un abuso de los nietos, de los hijos, etc. Pilar, el Estado, si bien es cierto para estos casos de abuso o violencia intrafamiliar, cuando se trata de menores, existen hogares de acogida, como se denominan, y digamos que en su mayoría están dirigidos o direccionados a proteger al menor de edad. Sin embargo, pareciera ser que no existe el mismo tratamiento para el tema del adulto mayor, en consideración de que por norma general, cuando sucede este hecho de que el adulto va a retirar su pensión jubilar y el nieto, el hijo, el yerno o la nuera se le queda con la pensión, resulta que el anciano está viviendo en la casa de ese hijo, de esa nuera o de ese yerno, y el hecho de denunciarlo lo pondría en una situación de que pueda ser echado a la calle, que también es un tema de violencia psicológica. ¿Qué hacer? ¿Cómo protegerse? Porque es una situación realmente complicada esa, Pilar. Es una gran pregunta y además de una gran pregunta, es una iniciativa para presentarse en la asamblea, porque el decir que son una población en riesgo, no se les está dando los lugares de acogida, como tú bien señalas, a dónde van si hay. Los que hay, por ejemplo, puedo hablar yo en Guayaquil, todos son privados, fundaciones, en beneficio, pero no existen estatales que puedan ayudar a una gran población. ¿Qué tiene el Estado? Por ejemplo, conozco que existe pues centros de recreación para el adulto mayor, para que puedan asistir, para que tengan terapias, para que estén ocupados, porque ojo, lo peor que puede pasar en la ancianidad es este ocio sin ningún fin. Es decir, tienen que tener actividades y esas actividades, creo yo, y esto es una opinión muy personal, que cuando tú dejas de trabajar envejeces muchísimo más rápido. Pero hay casos en que el trabajo no está acorde con las fuerzas, no se puede continuar. Entonces, basándome en tu pregunta, esta es una iniciativa que tú tendrías que presentar a la asamblea y decir, oiga, ojo, Estado, ¿qué estamos haciendo por todas aquellas personas, adultos mayores, que no tienen a dónde acudir si el hijo, la nuera, etcétera, hay un abuso? Porque de lo que hay, de lo que conozco,
es muy poca la ayuda que le puede dar el Estado. ¿Qué es uno de los derechos fundamentales que se ejercen? El que te den un descuento para las teatros, actividades lúdicas, lo cual no necesariamente es lo más importante. Está bien, pero no es a lo que nos estamos refiriendo de que hay que sobrevivir en una etapa de riesgo. Otra de las cosas, que te den beneficios por los pasajes, que tampoco hay un conglomerado inmenso que no viaja. Bueno, hay algunas, a lo que manifiestas, hay un par de observaciones. Resulta que se supone que tienen el 50% de descuento y hay muchas compañías que solo otorgan el 30% y no el 50%. Y pareciera ser que ninguna autoridad le hace seguimiento a este tema de beneficios, entre comillas. Pero lo más importante de todo es que se supone que el Estado, cuando tiene enfermedades catastróficas y la mayoría de los mayores adultos o de los adultos mayores la poseen, hipertensión, azúcar, problemas de azúcar o diabetes, tema de hacerse diálisis por el tema de los riñones o, Dios no quiera, cáncer. Resulta que somos el país que tiene las más maravillosas declaraciones, pero que en la práctica definitivamente no se logra absolutamente nada. ¿Ante qué organismo se podría recurrir para exigir al Estado que cumpla con toda esta maravilla declaratoria y que a la hora de la hora en la práctica es letra muerta? Bueno, existen diferentes estados. Por ejemplo, si en vez de darme el 50 me están dando el 30, yo podría ejercer e ir a la Defensoría del Pueblo y decir que se está vulnerando ese derecho. Si existe, y como bien dices, el reconocimiento constitucional de el favorecer el ejercicio de estos derechos para el adulto mayor, cómo se pone en práctica ese ejercicio va a tener diferentes extractos también. Si yo tengo una acción de protección en favor de un determinado organismo, una determinada persona, que un organismo está vulnerando su derecho. Pero ahí venimos a un punto importante. ¿Qué tantos ancianos efectivamente hacen o ejercen sus derechos? Hace muy poco se conseguía que las pensiones jubilares no pudieran ser cogidas por juicios de alimentos, sino únicamente en el caso en el que el jubilado sea el padre, porque en el caso de que sean abuelos no se pueda. Entonces, son pequeños avances que efectivamente se están dando, pero también hay que tener claro que la gran mayoría de jubilados, como tú dices, por ejemplo, con el Seguro Social, si nosotros establecemos que el Seguro Social y su dinero es de sus afiliados y no es una dádiva el entregar la pensión jubilar, y no debería de ser pues una tortura el hacerlo, ahí vamos a comenzar a darle una mayor calidad de vida, porque no necesariamente tienen la cantidad de conseguir un abogado, y lo mejor para esto es la unión nos hace fuertes. Sí, efectivamente. Yo recuerdo que el año pasado, a finales del año pasado, un grupo de adultos mayores que tenían enfermedades catastróficas y que el Seguro Social y el Estado no les estaba dando las medicinas que requerían para su supervivencia, no solo para el hecho de poder mejorarse, sino de supervivir, de vivir básicamente. Hicieron demandas constitucionales, y las demandas constitucionales, las demandas de amparo constitucional, fueron dictadas en favor de los reclamantes, esto es de los adultos mayores, pero a la hora de la hora el Estado hasta el día de hoy les cumple. Y entonces, ¿qué hacer en este caso? Porque si ya llegas al organismo máximo constitucional y resulta que no tiene el poder coercitivo para exigirle al Estado que cumpla, y resulta que también no hacen extensivo esta resolución, no la hacen extensiva a los demás que se encuentran en la misma circunstancia, sino que la individualizan, ¿no es una tomadura de pelo por parte del Estado a cada uno de sus ciudadanos que están en situación de vulnerabilidad por ser adultos mayores?
indudablemente la única solución es insistir. El ejercicio de los derechos colectivos, el ejercicio del derecho persistente para ser un mal. Es indignante el trato que se les da, por ejemplo, a aquellas personas que tienen diálisis y que no pueden con dinero para cancelarlas, o el seguro social se demora. Entonces existen centros de diálisis que son conocidos en el país, que no cumplen a cabalidad su funcionamiento y cuya única solución es el organizar particulares. Para la gente que nos oye hoy, que sería bueno que nos escriban, ¿qué hago yo si un nieto quiere que yo le dé la casa ahora porque yo ya soy mayor? Decirle que no. ¿Qué hago yo si quieren que le dé un poder para que firme? Decir que no. Los hijos deben de velar por los padres, pero también hay que respetar las decisiones de los padres. Y eso es interesante lo que dices, porque la encuesta nacional de salud, bienestar y envejecimiento, SADE 1, Ecuador, del 2009 al 2010, establece que hay varias formas de maltrato a los adultos mayores y dicen que el psicológico, según esta encuesta, es el 16.4%, el maltrato denigrante y extremo como el físico y el sexual representan entre el 4.9% y el 3%. Entonces, resulta realmente revelador aquello porque digamos que es ilógico, me suena ilógico y me trabo realmente porque es inconcebible que a un mayor adulto se lo pueda ser sujeto de violencia sexual. Recordaba hace poco que una anciana había sido violada y luego asesinada por el violador. ¿En qué mundo vivimos? ¿Qué podemos hacer ante un Estado que no cumple con sus obligaciones de protección, con sus obligaciones no solo de protección de la vida, sino también en el tema de la salud, con una Corte Constitucional que es meramente declarativa y con un Estado que también es meramente declarativo? ¿A quién recurrir? Porque en otras instancias vamos a la Corte de Derechos Humanos. ¿Podríamos acudir en un momento determinado, qué sé yo, un grupo de adultos mayores que se encuentran todos en el mismo estado de vulnerabilidad de no recibir sus medicinas, por ejemplo? Podrían acudir, pero lo más importante es decir cómo lo hacen, cómo ejerzo los derechos. Porque recordemos que al ser un grupo en riesgo y al carecer de medios, esto va a poner a la situación, a ponerlos en una situación mucho más vulnerable. Obviamente, puede hacer un juicio contra el Estado, como lo conversábamos, y decir, tienen que pagarme la medicina o tienen que proporcionarme la medicina. Pero esto es una situación en la que hay que decir que hasta las pensiones jubilares se atrasan. Es un conflicto en el cual la única solución es la denuncia y la persistencia, el persistir en los hechos. Lamentablemente hay mucha gente que fallece y aún conocemos casos de, por ejemplo, en el gobierno anterior se propició la jubilación de maestros ecuatorianos, maestros que fallecen sin que se les haya pagado su jubilación y de los cuales todos conocemos que el maestro no es pues un gremio con mucha capacidad económica. Entonces fallecen en este estado y lo han sacado públicamente. Lo que hay que hacer es insistir y reclamar. Creo yo, en lo que decías de la violencia psicológica, es muy peligroso y debe de ser tomado en cuenta. Programas de educación en el cual el anciano no debe de ser tratado como un niño. El anciano debe de ser considerado
como una persona que tiene más experiencia. Por eso los griegos lo tenían como la gente que nos puede guiar. Es importante que recuperemos la memoria y es importante que recuperemos el sentir hacia nuestros mayores, porque todos llegaremos en esa edad. Actualmente la juventud es venerada. La juventud tiene impulso, la juventud tiene ansias, pero se necesita también experiencia. Efectivamente, yo recuerdo en el año 1986, cuando estaba estudiando en Madrid, había una campaña que decía adopta un abuelo. Y era justamente porque en aquella época también en Europa se sufría el tema del abandono de los adultos mayores. En la actualidad estaba viendo que muchos de los refugiados en algunos de los países de Europa resulta que ayudan en los hogares de acogida de los adultos mayores que existen allá, y entonces a cambio de vivienda ellos se encargan de ayudarlos en sus cuidados, a leerles, etcétera, etcétera. Hacen una vida como medio familiar, por decirlo de alguna manera. Esto es interesante, pero sin embargo de aquello habría que ver, ¿no te parece también que sería, ya volviendo al territorio ecuatoriano, ¿no te parece que sería importante retomar ante todas estas falencias aquella idea de que se permita el ingreso de aquellas organizaciones particulares, privadas, que son administradoras de fondos, de pensiones, para que sea uno el que escoja si quiere o no acogerse al tema del seguro social, o independientemente de aquello poder hacerlo en otra institución privada que le dé mayores garantías que el Estado, que coge sus fondos como si fuera dinero de caja chica? Bueno, es importante y tendría una reforma estructural del Estado. Recordemos que la reforma el Estado lamentablemente ha estado efectivamente cogiendo el dinero del seguro como una caja interna para salvarse de determinadas situaciones. Yo creo que está bien que existan aseguradoras de fondos si también vemos que estén bien reguladas, porque lo peor que nos puede pasar es que pongamos el dinero en una aseguradora y no tenga las debidas regulaciones para que corresponda en este momento cuando quiero cobrar la jubilación. ¿Y a qué viene esto? Porque recuerda que la Superintendencia de Bancos después dice, bueno, yo regulo instituciones financieras, pero no regulo esto. Y entonces podemos entrar en una suerte de desgracia si no está bien regulado. Me parecía importante hacerle conocer a las personas que nos escuchan que aquellos que tienen el seguro social también tiene una serie de beneficios que hay que ejercerlos, ¿no? Por ejemplo, el que vaya una persona, un médico a la casa, y que hay que ejercitarlo en el mismo seguro y que no necesariamente lo promocionan adecuadamente y solamente pues vemos un servicio mal dado, ¿no? No digo que todos en el IES, creo que hay gente que trabaja bien y que es honorable y que va a dar, pero sí siento que hay como una general teoría en el cual es más un favor cuando no es un favor, es el ejercicio de un derecho. Entonces sí me parece bien lo que tú dices, iniciar una campaña en el cual se adopte un abuelo hoy o se haga conciencia. Ahora, en que todas las pasiones más abyectas nos dominan con relación, por ejemplo, a la violencia contra la mujer, bueno, también una campaña de violencia o en contra de la violencia hacia el adulto mayor, porque la violencia psicológica, este goteo hacia el adulto que se siente inservible, que no es, pero que así se lo hacen creer, es muy difícil de tolerar. Resulta curioso que justamente cuando salió la ley del adulto mayor y salían estas especificaciones, por ejemplo, estas regulaciones especiales, por ejemplo, en el sistema bancario, una columna especial para los adultos mayores para cobrar los cheques y todo, resulta que las compañías, las grandes compañías, contrataban adultos mayores para que en el momento de los pagos de las quincenas
sean ellos los que realicen los trámites porque se demoraban menos que el mensajero o el encargado de hacer aquellos trámites. Entonces, eso dice también que existen campos en los cuales el adulto mayor pueda ser, mejor dicho, sea considerado como un hombre activo, y de hecho es un hombre y mujer activa. ¿No te parece que bajo ese criterio y dándole un poco más de altura a la posibilidad de desarrollo de un adulto mayor, ahora estamos hablando de 65 años en adelante, que todavía sigue siendo joven, digámoslo de alguna manera, que el Estado debería de implementar beneficios o impulsar además incentivos para que todos aquellos adultos mayores que ya están jubilados puedan conformar una especie de cooperativa o empresas en las cuales, por ejemplo, den servicio de contabilidad, servicio de asesoría médica, etcétera, etcétera? Sería interesantísimo, porque ¿de qué se queja la sociedad? De que a cierta edad no consigues empleo, de que las plazas de trabajo están ocupadas. Y en muchos casos, los 65 años, como comenzábamos al inicio de esta conversación, decíamos que son personas jóvenes. La expectativa de vida ha crecido tanto que, gracias a Dios, nosotros podemos tener personas de 80 y pico de años con una lucidez asombrosa y con una vitalidad interna admirable. Entonces, sería interesante promover, y ahí volvemos al punto que tú señalabas. Bueno, de todo aquello que promovemos como un enunciado en favor, pongámoslo en la práctica, hagamos algo por las personas que de la tercera edad, que inician otra etapa de vida, ¿no? Debe de ser una etapa en la cual existen otro tipo de desafíos para los padres, para los abuelos en este caso, y es común, tú sabes que yo soy abogada de familia, las separaciones en esas épocas son dolorosísimas, ¿no? Entonces es común que haya un trasfondo de cosas. La mujer, cuando el marido se jubila, regresa a la casa, todo se trastoca. Entonces es importante dar un incentivo. E indudablemente lo mejor de esta conversación son la idea de que el Estado ponga a disposición de cada o de un grupo en cada provincia, etcétera, un lugar en donde haya acogida, un lugar que los pueda impulsar. ¿No te parece un despropósito, además de contradictorio, aquello de que, según la Constitución, el Estado protege al adulto mayor y, sin embargo, resulta que mediante decreto se establece que los profesores hasta cierta edad pueden dar clases y de ahí tienen que forzosamente, o los médicos, los profesionales e instituciones del Estado solamente pueden ejercer hasta cierta edad y de ahí tienen que forzosamente retirarse? Esto de la renuncia forzosa, que es un despropósito, porque la renuncia forzosa es un despido, y sin embargo, para darles estos nombres nuevos, me imagino que en la filosofía cuántica debe existir, porque en la normal no existe. Sin embargo, este hecho de que tengan que retirarse forzosamente quienes a más de conocimiento tienen experiencia, ¿no te parece un despropósito? Total un despropósito. Y si nosotros lo analizamos concienzudamente, si lo decimos que el profesor, cuando tú tienes un profesor o un maestro que conoce la materia como suya totalmente y que tiene la experiencia para enseñar, ¿cómo puede ser obligado a jubilarse si sus fuerzas todavía lo acompañan? Lamentablemente, uno de los peores esferas del gobierno anterior fue la educación. En la educación, uno de los problemas fundamentales fue ese. Se sacaron a muchos educadores e entraron personas que no eran educadores. Entonces, yo estoy a favor de la juventud, creo que es la esperanza, pero creo que, por ejemplo, exigir la renuncia a un profesor que está en sus capacidades solo por llegar a un límite de edad, indudablemente es un despropósito y es arrinconarlo a que la vejez caiga inmediatamente. Yo no sé si tú has visto cuando de repente están jóvenes, de repente se jubilan y cayeron todos los años encima.
es por la falta de actividad. En la medicina es importante la medicina, bueno, si no puede operar porque tiene un problema médico, estamos de acuerdo, pero sí hay que valorar también la experiencia, ¿no? Pilar, estamos ya sobre el tiempo, siempre se nos pasa corriendo el tiempo con los temas tan interesantes que tocas. ¿Cuál sería tu mensaje final en este caso, tratándose del tema de los adultos mayores, del trato hacia ellos, la violencia intrafamiliar y del Estado propiamente dicho, que está como que este enamorado que le manda poemas a la novia, pero al rato de verse le cae a cocachos, que suena medio contradictorio el tema, pero bueno, ¿cuál sería tu mensaje final al respecto? El mensaje final y concreto es que el ser adulto mayor no es una condena de muerte, el que debemos de valorar la experiencia vivida y que hoy las personas que nos escuchen no toleren un abuso de parte de sus hijos. Yo, al tener temas de familia, no toleren que sus hijos decidan por usted, no toleren que se vendan sus bienes, denuncie. Y con relación ya a la colectividad de adultos mayores, cuando hay un derecho vulnerado del Estado, hay que agruparse y denunciar. Muchísimas gracias, Pili, una vez más por tu colaboración. Y bueno, hasta el próximo lunes será, tratando otro tema muy interesante como de costumbre. Gracias, queridos amigos. Nos estamos viendo el próximo lunes 8 de la noche.